Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida al podcast Va de Redes, el lugar en el que hablamos sobre estrategia, comunicación, mentalidad y emprendimiento en las redes sociales para las marcas personales. Si es tu caso y quieres aprender más, quédate por aquí. ¡Arrancamos! 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este 1 de mayo, Día del Trabajador, y una aquí religiosamente haciendo su podcast. Una cosa que me encanta del Día del Trabajador es todas aquellas personas que se lo pasan trabajando. Ojalá algún día haya un Día del Trabajador en el que el mundo pare. Obviamente soy consciente de que esto no es viable, pero estaría súper bien que un día, un 1 de mayo, todas las personas que están realmente trabajando en sus puestos de trabajo puedan decir, hoy descanso, hoy el día es para mí, para lo que yo quiera hacer. O yo qué sé, hacer algunas jornadas con la empresa o el trabajo, o si eres autónomo, irte con otros autónomos, no sé. Pero estaría guay que no se quede solo en una mención, sino que más adelante, en algún momento, podamos hacer algo más chulo con el Día del Trabajador. Pero bueno, de momento, si estás en la playa, si estás en casa disfrutando lo que sea de un puente, pues enhorabuena porque yo no. Así que nada, aquí estamos un día más con un episodio más. Y hoy además quiero hablarte sobre el tema del podcast. Desde que mi podcast está cogiendo fuerza y lo está escuchando cada vez más personas, me llegan también cada vez más perfiles que se plantean tener un podcast, pero no terminan de tener claro si es viable, si no es viable, si interesa o no. Así que desde mi perspectiva, por lo que yo ya casi, estamos en abril, mayo, pues casi voy a hacer un año en 2 meses, o sea, llevo ya 10 meses creo que publicando podcast y además con una frecuencia bastante grande. Ahora, bueno, está disminuida, pero durante mucho tiempo ya sabes que estuve con 4 episodios por semana. Creo que tengo ya bastantes tablas como para poder traerte los pros y los contras del tema del podcast. Yo soy una enamorada del podcast, me encanta el podcast. De hecho, he decidido posponer mi estrategia de YouTube para poder poner todavía más foco en el tema del podcast. Así que imagínate si me gusta crear contenido de este formato. Bueno, hoy te he traído una lista de pros y contras y los contras además con una posible solución. ¿Por qué? Porque a menudo nos quedamos solamente en la parte del contra y nuestra cabeza como que no termina de ir un poco más allá buscando una solución, sino que nos quedamos en la lista de lo positivo y lo negativo, y como yo soy una persona muy enfocada en la acción, pues he dicho, bueno, pues voy a hacer una lista de pros, una lista de contras, y además a los contras les voy a añadir posibles soluciones para que la gente se motive y haga podcast. Bien, como siempre, quiero recalcar una cosa muy importante. La estrategia de social media siempre, siempre, siempre va a depender de 3 factores principales: de ti, de tu negocio y de tu cliente. Si tú sabes que no encaja contigo esto, no lo hagas. Si tú sabes que no encaja con tu negocio, no lo hagas. Si tú sabes que no tienes clientes que escuchan podcast, no lo hagas. ¿Por qué? Porque al final es un tiempo y un dinero y una energía que vas a invertir en algo que probablemente no te va a dar resultados. Otra cosa es que tú me digas, no, Diana, es que a mí me gusta el tema del podcast, mis clientes escuchan audios y además mi negocio me permite poder crear contenido para ese tipo de formato. Entonces, sí. Vamos a ver ahora, por aquí tengo preparada ya mi lista de cuáles son los pros y los contras. Vamos a empezar con los pros, como te dije, y lo he separado por diferentes apartados. Bueno, los pros respecto a la audiencia, porque creo que estaría bien tener un podcast. En primer lugar, porque ayuda mucho a trabajar la lealtad y el compromiso, y en segundo, es un canal que nos permite tener una comunicación muy cercana y muy auténtica. Esos 2 pros para mí son fundamentales, porque si te fijas en los tiempos de retención, yo, por ejemplo, en mi podcast hay episodios donde, bueno, cae después del 50% en la mitad del episodio, pero en la mayoría de los episodios se mantiene un 60, 70, 80, 100. De hecho, tengo episodios con 100% de retención, y esos son durante 10, 15, 20, 30 minutos donde esa persona está allí todo el tiempo. ¿Qué pasa? Dime otra red social, y te lo digo así, en la que tú consigas mantener la atención de una persona escuchándote a ti durante tanto tiempo.
La media en Instagram creo que son 3 segundos, en YouTube es 1 minuto y pico y en las demás poco más. O sea, es una brutalidad. Para mí, respecto a la audiencia, estos dos pros, el de generar compromiso y cercanía con la audiencia, son bestiales. Luego, respecto a la creación de contenido, a mí lo que más me gusta del tema del podcast es que puedo crear un contenido flexible. Es un contenido, bueno, ya sabes que yo tenía de hecho 4 formatos. Los lunes eran de preguntas y respuestas, los martes era consejo de la semana, los miércoles era el hablemos de y los jueves eran mis voladuras de cabeza, mis reflexiones personales, que ahora los estoy preparando. Esos jueves que yo antes hacía en el podcast, estoy preparándolos para la parte de email marketing, donde voy a ir contando, pues bueno, todo lo que me ha ido pasando, todos mis aprendizajes y voladuras de cabeza a través del email. Lo que le estoy dando vueltas todavía y no lo he lanzado es porque quiero enlazar con algún audio. Estoy pensando cómo lo voy a hacer, porque no quiero que sea solo email de lectura, sino que también puedas escucharlo, porque yo soy una persona que lee pocos correos. A mí me gusta mucho más escuchar, porque me gusta ir conduciendo, ir escuchando mientras me estoy duchando, vistiendo, limpiando la casa o saco a los perros. Me gusta mucho el tema de escuchar. Entonces quiero hacer un email donde también se pueda escuchar y estoy ahí dándole vueltas a ver cómo lo puedo montar. Bien, entonces, respecto a la creación de contenido, los pros, el hecho de que es un contenido muy flexible que se puede crear aquí, de encontrar siempre temas nuevos, aunque estén dentro de tu nicho. En el podcast puedes tocar muchos más temas de los que normalmente se tocan en el resto de redes y además desarrollas lo más importante que, ojo, además creo que es el error número 1 a la hora de crear contenido en redes y es el proceso de investigación. Cuando tenemos que crear contenido para las redes nos cuesta mucho investigar. Damos por hecho de que todo lo que tenemos que hacer es sentarnos y de nuestra cabeza van a brotar todas las ideas y todas las cosas y el proceso de investigación se salta muy a la ligera. Yo te puedo decir que yo cuando creo podcasts, yo me bloqueo un día entero donde mi foco está puesto en el tema del podcast, teniendo en cuenta que yo hago siempre lluvia de ideas y además a lo largo de las semanas, mientras estoy escuchando otros podcasts, mientras estoy haciendo cursos, formaciones, mientras veo qué preguntas tiene mi audiencia, todo esto además lo voy apuntando en las notas del móvil. O sea, yo cuando me siento a crear el podcast, aparte de ese día entero donde investigo, busco el material, lo organizo para poder traértelo aquí, yo ya tengo un trabajo previo hecho y la mayoría de las personas se saltan ese proceso. ¿Qué pasa? Que luego cuando hay que sentarse a crear contenido suele haber un momento de bloqueo. Si tú le dedicaras el tiempo que realmente se merece la investigación de crear contenido, vas a ver que no vas a tener tantos problemas a la hora de crearlo. Bien, los pros respecto al tema de la marca personal, que aquí esto es brutal, porque en los contras casi no hay solo un contra. Los pros son que ofrece una plataforma bestial para construir una imagen de marca. No es lo mismo tener un podcast donde tú en profundidad vas a desarrollar temas que tener un Instagram. Porque en Instagram siempre el contenido es un poco más corto, bueno, un poco no, bastante más corto, más superficial, más al grano. En un podcast tú trabajas muchísimo la imagen de tu marca. Por otro lado, trabajas la credibilidad y la autoridad, porque una persona que no tiene conocimientos en un determinado expertise difícilmente podrá desarrollar de forma continua episodios donde aporte valor a la persona que está al otro lado escuchando. Entonces, si tú quieres trabajar tu marca personal y trabajar la parte de credibilidad y autoridad, pues bueno, plantearte tener un podcast es fundamental. Por otro lado, proporcionar la oportunidad de compartir historias personales y experiencias. De hecho, yo he utilizado mucho el podcast para hablar de mi historia, de storytelling. Te he traído casos, te he comentado a menudo casos de otras personas y el podcast te permite mucho trabajar ese storytelling más profundizado. También se puede hacer storytelling en un carrusel o en un vídeo de Instagram, obviamente se puede hacer siempre, pero aquí en el podcast puedes profundizar y hacerlo mucho más potente. Y luego además lo que más me gusta y es donde yo siempre lo recomiendo a todas aquellas personas que quieren mejorar su comunicación, que quieren mejorar
toda la parte de presentación, de crear contenido, de hablar, de exponerse. El podcast es fantástico. Un error muy común aquí es decir, primero voy a mejorar mi comunicación y luego voy a empezar a crear contenido en podcast. Error. No, porque el estar creando continuamente contenido para tu podcast es lo que va a hacer que tú mejores tu comunicación. De hecho, puedes ver los primeros episodios. Yo durante los primeros meses escribía todos los episodios, o sea, escribía el episodio tal cual lo quería decir y prácticamente los leía, casi al 90%. ¿Qué pasa? Que con el tiempo pues he ido mejorando tanto mis habilidades y además al generar 4 episodios por semana, eso es una brutalidad. Entonces, he ido mejorando muy rápido mi comunicación y ahora mismo lo único que tengo aquí es un esquema donde solo voy viendo los puntos y no me pierdo. Así que no cometas el error de esperar para mejorar tu narrativa y tu comunicación para poder empezar un podcast. Después, los pros respecto al negocio. El hecho de poder colaborar con otras personas es fantástico. Una de las ideas que tengo en algún futuro es hacer episodios colaborativos, no en modo entrevista, sino en modo colaboración con otros profesionales de otras áreas del marketing, por ejemplo, otra persona que haga marca personal y si se da un caso de hacer un análisis de marca en un episodio dando 2 puntos diferentes, el mío y el de la persona invitada. Entonces es un formato que le estoy dando vueltas y estoy viendo si en algún momento encaja algo para poder hacerlo. Pues el hecho de colaborar en un podcast así es brutal. Luego, por otro lado, la parte del networking. ¿Qué pasa? Que el tener que colaborar o hacer entrevistas te obliga mucho a trabajar tu networking, que luego en realidad hay que trabajar el networking, pero muchas veces nos lo dejamos de lado. Yo soy la primera que durante los 2 primeros años de mi emprendimiento casi no hice networking. Error grave, algo que nunca más voy a volver a repetir, eso lo tengo clarísimo. Y luego, por la parte del negocio, también es verdad que cuando el podcast empieza a crecer y realmente tengo unos números llamativos, es un lugar bueno para monetizar, para meter patrocinadores, publicidad, pues, o hacer capítulos privados. O sea, es un formato que te permite monetizar. Algo que, por ejemplo, con Instagram es prácticamente imposible en este punto. Bien, vamos a ver ahora los contras. Los contras respecto al tema de la audiencia. Aquí el contra, no el error, sino el contra más grande que puede ocurrir es que vas a perder una buena parte de tu audiencia si tu audiencia por norma general no escucha podcast. Es algo que me ha pasado a mí. La mayoría de mi audiencia no escucha podcast. El podcast casi siempre lo escuchan, ojo, de mi audiencia objetiva, ¿vale? Si tengo que poner, este es el 100% de mi audiencia objetiva, yo creo que el podcast lo escucha un 30 o un 40%. Muchas personas que escuchan mi podcast son compañeros del sector y realmente la mayor parte de mi audiencia está o en Instagram, o en YouTube, o en Telegram, o en WhatsApp, o en el boca a boca, en el networking, en los clubs. Pero bueno, no pasa nada. Yo soy consciente de ello. Y aún así sigo trabajando la parte del podcast porque creo firmemente en que si yo voy educando poco a poco a esa audiencia que no escucha podcast, pero les educo a escucharlo, les va a gustar y van a empezar a consumirlo. Lo que sí es verdad que yo al ser consciente de ello, no me genero tanta presión para hacer crecer el podcast. Soy consciente de que los números pues bueno, van creciendo paulatinamente porque yo tengo que educar a mi audiencia también a que lo haga. Bueno, a una parte de la audiencia. Bien, entonces, ¿cómo se puede solucionar ese hándicap? Pues ofreciendo transcripciones. Yo, de hecho, he empezado a hacer el blog, los artículos de mi blog, de la página web, a meter muchos de los episodios de los podcasts donde o cojo una parte de un episodio y forma parte de ese artículo del blog o simplemente los episodios del podcast son como información añadida al blog. Entonces ahí pues aportan un valor extra. Bien, otro hándicap puede ser la dificultad un poco de medir y analizar el éxito del podcast. Es verdad que hay plataformas que te ayudan como Libsyn y
y tal que tienen que son de pago y que te pueden ayudar un poco a ver esas métricas mejor. Pero yo sigo pensando que todavía el tema del mundo del podcast todavía no tiene unas métricas al 100% buenas, como pueden tenerlas otras redes sociales. Para mí allí hay un campo de mejora bastante grande. Aquí, si realmente vas a poner mucho foco en el podcast y en los números, si te interesa hacer seguimiento, es mejor que compres alguna plataforma y puedes alojar el podcast allí en la plataforma. Yo en mi caso, como me fijo en los números, pero no estoy súper mega enfocada en los números, sino más bien estoy enfocada en ganar visibilidad con mi marca y a través de esa visibilidad de mi marca llevar a la gente al podcast, no tanto a través solo del podcast como inbound marketing, que me descubran a través de él. Pues lo que hago es ahora mismo alojarlo en Anchor, lo que era antes Anchor, que es Spotify for Podcasters ahora, y con los números que tengo allí, que lo van mejorando, de hecho, desde que yo empecé a utilizarlo hasta ahora, pues han ido mejorando bastante las estadísticas, así que, bueno, estoy con ellos y estoy contenta por el momento con la información que tengo de allí. Entonces, es verdad que luego también a nivel interno puedes poner encuestas para preguntar en tu público, en tu comunidad, cuántas personas escuchan el podcast, cuántos no, y eso te va dando también pistas. Y el tercer contra respecto a la audiencia es que el desafío más grande que hay con un podcast es mantener el interés de la audiencia hasta el final. A mí me pasa a menudo que ya cuando va terminando, sobre todo ahora que estoy haciendo los podcasts un poco más largos, pues al final me está costando esa retención, así que voy a tener que trabajar en estrategias y en ideas para ir mejorando esa retención hasta el final. Pero bueno, esto se puede sortear con algún loop que se pueda hacer o algún tipo de interés que tú generes y decir que al final del episodio lo vas a desvelar. Pues hay truquitos así que te pueden ayudar ahí. Bien, el contra respecto a la creación de contenido. Vamos a ver, aquí hay unos cuantos. En primer lugar, el tiempo y el esfuerzo que se requiere para poder producir un contenido de calidad y además, ojo, mantener la frecuencia. Yo de momento nunca desde que he empezado he fallado con la frecuencia. ¿Significa eso que en algún momento no me pase y falle? Es posible, nunca se sabe. De momento toco madera en que más o menos me voy planificando y organizando bien y todo va estupendo. Pero sí te tengo que reconocer que es un reto. Y si yo no tuviera tanto compromiso con el podcast, probablemente ya hubiera fallado. Así te lo digo. Lo que pasa es que tengo mucho compromiso con este canal. Solución. Buscar un nivel óptimo de publicaciones. Yo empecé con 4 porque me podía permitir hacer 4. ¿Qué pasa? Que este año, al cambiar mi modelo de negocio, al cambiar mi visibilidad, el posicionamiento de la marca, todo lo que estoy trabajando, todos los productos que estoy sacando, he modificado toda mi estrategia de social media y, bueno, en general casi toda la estrategia digital. Pues nada, tomo la decisión de reducir el podcast. ¿Significa eso que en vez de 4 voy a publicar 2 y voy a perder audiencia? Pues de momento no he perdido audiencia. O sea, los números están, de hecho, mejor que cuando publicaba 4. Así que ahí lo dejo. Bien, puede haber también limitación técnica para distribuir el podcast en diferentes plataformas. Yo no lo tengo en todas las plataformas habidas y por haber. Lo tengo en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Amazon y no sé, en uno o dos más, algunos de los que te permita Anchor, pero tampoco en todos. ¿Qué pasa? Que quizás al no estar distribuyendo en más plataformas, pues estoy perdiendo posible audiencia. Pero bueno, de momento esto es lo que hay y no le voy a poner más. Si tú lo quieres aprovechar todas las plataformas habidas y por haber, bueno, hay herramientas que puedes contratar, alojar tu podcast ahí y ellas te van a distribuir el podcast en muchas más plataformas de las que yo te acabo de nombrar. Después, como dije al principio, el mantener la frecuencia es muy complicado. He de ser muy sincera y muy honesta aquí y decirte que mantener una frecuencia de podcast no es igual crear un episodio de podcast que hacer un carrusel de Instagram o un mensaje para Telegram que es mucho más complicado porque yo dedico, ya te dije, un día entero a la investigación.
O sea, ya es... Y además para mí un día entero no son 8 horas. Yo le dedico 10, 12, 14 horas y genero mucha investigación, por lo cual, si no me planificara bien, esa frecuencia sería imposible de mantener. ¿Cómo lo puedes hacer tú? Pues empieza con un capítulo a la semana o cada 2 semanas o al mes y ve viendo y ve mejorando tus habilidades de crear el contenido y luego poco a poco puedes ir subiendo o bajando la frecuencia. Que no te dé miedo cambiar la frecuencia. Si ves que afecta de forma negativa, pues puedes siempre retroceder. Así que no te preocupes por eso. En otro de los puntos respecto a la creación de contenido, antes te hablaba de las colaboraciones. Las colaboraciones son fantásticas, pero he de reconocer que si vas a hacer colaboraciones estratégicas, que es lo que deberías hacer, hay un grado de complejidad. Por un lado, si buscas ser referentes y no tienes un buen network, o sea, la parte de networking, es muy complicado. Es muy complicado. De hecho, aunque lo tengas, a mí me pasa, y mi experiencia es esta. Yo, de 50 invitaciones que envío, y además no es una invitación, sino mensajes personalizados, habiendo seguido a la persona, habiéndole comentado, habiéndole hablado, de 50 que pueda enviar, me dice uno que sí. Así que prepárate a gestionar el no. Esto a nivel mental es muy duro porque pues, si no estás mentalizado de que tienes que gestionar el no y que mucha gente, bueno, muchas de las referentes, sobre todo mujeres, aquí, yo ya lo he comentado en un grupo de Telegram, los hombres me responden más a menudo y además casi siempre me dicen que sí y la mayoría de las mujeres ven mis mensajes, mis audios, porque yo suelo mandar mucho por audio y se hacen la locas o no me responden. No sé si es de forma consciente o de forma inconsciente, pero esa es mi realidad. Ni siquiera me responden de decirme, oh, pues no, muchas gracias, no me interesa. No. O si me responden, pues suelen ser las típicas excusas de ahora mismo no tengo tiempo, estoy enfocada en otras cosas. Y tú luego te los ves haciendo directos con otras personas y dices, bueno, ya. Bueno, no voy a entrar en ese tema más. Pero prepárate para gestionar el no. Es muy difícil gestionar el no, pero prepárate para hacerlo. Después, otra dificultad técnica es grabar. Ya de por sí que no haya ruido. Yo tengo 2 perros ahora mismo estoy grabando aquí, estoy pensando, ojalá no se pongan a ladrar, por Dios, porque tengo que parar y tengo que retomar desde otro punto y luego es tiempo de edición, de además como ya no leo, tengo que pensar qué es lo que había dicho, en qué punto habían dejado de ladrar empezado a ladrar ellas para poder volver desde ahí para que luego el corte quede bien y tenga sentido. En fin. Y ya cuando tienes invitados, ni te cuento. O sea, muchos invitados, algunos son conscientes de que esto es un podcast y de que aquí hay que trabajar el tema de tener un micro, aunque sean unos auriculares, pero que se oiga bien, que no haya ruido, que la iluminación sea buena, porque yo hago un video podcast también. Pero bueno, pues algunos invitados no vienen preparados para eso y bueno, no pasa nada. Esto es lo que hay, te tienes que adaptar. Y no sé, o sea, con los invitados, rebaja tus niveles de exigencia. Puedes enviarles mensajes previamente y decirles, oye, mañana vamos a grabar con video podcast, acuérdate, buscar un lugar silencioso, bien iluminado, no sé qué, no sé cuánto, para prepararlos, pero nunca sabes cómo te va a venir el invitado. Bien, otros problemas que pueda haber, y aquí a mí me cuesta mucho, porque yo no me considero una persona graciosa, no soy graciosa, yo tengo la gracia en el culo, más o menos. Entonces, el buscar un equilibrio entre ser informativo y además entretener a la gente, pues a mí me está costando un montón, porque yo normalmente soy muy informativa, yo voy directa al grano, soy un tipo de persona que va a la información, al ABC, pum, 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 y el tema del entretenimiento siempre me ha costado muchísimo. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues ver un poco cómo eres tú y trabajar aquella parte que crees que te cuesta. Yo la trabajo, hay días que se me da mejor, hay días que se me da peor, pero el tema del entretenimiento es mi hándicap ahí. Bien, y por último, para crear contenido, el tener que crear episodios más profundos, que no tiene que ser, a lo mejor puedes crear episodios como Vilma Núñez de 5 minutos, que eso también es viable. Pero al tener que crear episodios normalmente de podcast un poco más profundos,
se suele perder mucho la motivación y además, si unido al lento crecimiento, que ahora lo vamos a ver, de un podcast, pues a lo mejor te puede llegar a desmotivar. Ahí tienes que trabajar mucho el tema del compromiso y de la motivación, porque un podcast no es algo que sea súper sencillo de hacer crecer. Tiene su trabajo. Y ahora vamos a verlo en la parte de negocio. Primero te voy a decir en la contra de la marca personal, que es solo una, y luego vamos a la parte del negocio, que ahí vamos a hablar de esto. En la parte de la marca personal, el único contra es que, aunque parezca mentira, el mundo de los podcasts también está ya bastante saturado. ¿Qué pasa? Que destacar con tu marca personal haciendo un podcast no está siendo tarea fácil. Está siendo, la verdad es que bastante complicado, por lo menos a mí me está costando muchísimo el destacar. También es verdad que al ser nicho, obviamente, pues no es que esté hablando de marketing digital y ahora de repente pues un día te toco de SEO, que es sitio web, que es y tal. Lo mío es mucho más especializado. Es redes, marca y comunicación. Es verdad que meto productividad, que meto también emprendimiento, temas así, pero por lo general suele ser bastante más enfocado a redes. Entonces, obviamente el público objetivo al que voy a llegar no va a ser tan amplio y el crecimiento de mi podcast tampoco va a ser tan grande como alguien que pueda tener una temática más genérica, ¿no? Pero bueno, el reto está para mí sobre todo en generar visibilidad con tu marca. Si tú generas la visibilidad con tu marca, también va a crecer tu podcast. Y el podcast, los que te van descubriendo es como un flujo más para trabajar esa visibilidad. Pero la visibilidad no se trabaja solo a través del inbound marketing. Hay que trabajarla de muchas otras formas. Y por último, los contras respecto al negocio. Lo primero es el tema de la monetización. ¿Se puede monetizar un podcast? Sí. Si tiene buenos números y funciona bien y tal, ¿es mucho más fácil que monetizarlo que un canal de Instagram? Sí. La dificultad puede ser el que estés muy especializado, como me pasa a mí, y los números no sean tan grandes, entonces ahí puedes encontrar dificultad para poder monetizar tu podcast. Entonces, pues trabajar las llamadas a la acción, todo lo demás, que a mí siempre se me olvida. Mira, en este episodio tampoco he hecho llamada a la acción, ahora lo voy a tener que hacer al final. Pero bueno, a ver, para los que lleguen hasta el final. Pero ofrecer cosas extra para ir monetizando este podcast sería fantástico. Luego, otro contra es que tienes que en algún momento, si de verdad quieres continuar con el podcast, sí vas a tener que invertir en equipo y en herramientas. Ojo, eso es en un futuro. Para comenzar no necesitas nada, necesitas además gratis tus auriculares, el móvil y Anchor, que es gratis. O sea, todo esto es gratis. Y con eso puedes empezar. A partir de ahí, si quieres ir profesionalizando el sonido, el audio, la iluminación, la distribución, todo lo demás, ahí vas a tener que invertir dinero. Y en un micrófono bueno, en una cámara buena, en herramientas donde luego vas a tener que trabajar o la distribución o el audio o el vídeo, eso ya es dinero. Y además, otro de los hándicaps suele ser aquí la curva de aprendizaje. Y por eso mucha gente no quiere meterse en un podcast, porque es aprender a editar audio, a editar vídeo. No es necesario. A ver, de hecho, con las herramientas de inteligencia artificial que están saliendo, prácticamente no hay que editar nada. ¿Dónde viene el problema? Que hay que pagar la herramienta y lo queremos todo gratis. Y todo gratis no se puede tener en la vida. Si no quieres editar o no quieres no quieres pasar por la curva de aprendizaje de editar manualmente a través de Audacity, por ejemplo, que hay más software. Yo te digo el que utiliza mi compañero, que es el que me edita todos los vídeos y audios del podcast. Pero si no quieres pasar a aprender a editar todo esto, puedes pagar una herramienta de inteligencia artificial que te deje los episodios limpios y tú solamente cortar y ya está, y subirlos luego. Pero hay que pagar. Y la curva de aprendizaje para hacer un podcast es un poco más, a nivel creación de contenido es como cualquier otra red social. Es la misma curva de aprendizaje. A lo mejor a nivel técnico, por el tema de la luz, la cámara, el audio, al principio te cuesta, pero te digo una cosa, con que lo hagas 10, 15, 20 veces, sobrado. Vas que chutas.
ya lo tienes integrado. Y luego, por último, uno de los puntos del podcast que la gente no tiene en cuenta es el tema del audio de las intros, de la música, del contenido que pone. Ten cuidado con los derechos de autor o todo lo que vayas a compartir de otras personas. Busca siempre música de libre derecho, cuidado, o si no, pregúntale, paga los derechos de autor. Cuidado con el tema de las musiquillas y de todo lo que vamos metiendo, porque eso, si no es de libre de uso, vas a tener que pagarlo. No vaya a ser que luego te bajen el podcast y bueno, pierdas todo lo que has hecho, ¿no? Y luego, el último contra así grande es que al final, como cualquier otra cosa, o tienes una audiencia grande en otras redes y cuando abres tu podcast alimentas ese podcast a través de otras redes o empiezas a distribuirlo manualmente en grupos de Facebook, de Instagram, en membresías tal y le inviertes tiempo o le metes publicidad. Yo, como no tengo tiempo, pues hay 3 caminos. El camino del tiempo, cuando no tienes dinero pero tienes tiempo, le metes tiempo. El camino del dinero, no tengo tiempo, pero le meto dinero. Y el camino de la suerte, que es que te toque la lotería. Yo en mi caso, como no tengo tiempo de hacer tanta distribución, pues prefiero invertir en publicidad, que ya estoy utilizando Spotify Ads, hago publicidad y ya está. Y a raíz de la publicidad, pues la verdad es que he tenido resultados bastante aceptables. ¿Se podría mejorar? Sí. Pero bueno, no está mal. Así que esos son todos los pros, contras y soluciones posibles que puedes encontrarte a la hora de hacer un podcast. Plantéate bien de nuevo. ¿Encaja contigo? ¿Encaja con tu negocio? ¿Encaja con tu cliente? Sobre todo, esas son las 3 preguntas que primero te tienes que responder antes de decidir hacer el podcast y luego valorar toda esa lista de pros y contras que te acabo de hacer. Y ahora sí, voy a hacer una llamada a la acción para los que os habéis quedado hasta el final. Recordaros que el grupo de Telegram sigue abierto todavía hasta que no lance la membresía. En el momento en el que The Social Media Academy vea la luz, el grupo de Telegram se va a cerrar completamente y va a ser de pago. Dentro respondo a todas vuestras dudas, a todas vuestras preguntas, os comparto mis aprendizajes, mis cagadas, lo que sí me ha salido bien. Aprovechamos para dejar espacio para que todas las personas preguntéis, compartáis tanto lo bueno como lo malo. Todo. En este grupo quiero que la gente se sienta libre de compartir algo bueno que les haya pasado, algo malo que os haya pasado, algún paso que habéis dado. También cuando lleguen novedades, muchas veces pues pongo vídeos, tutoriales de novedades de redes que se pueden ir haciendo. Toda la información sobre redes, comunicación, marca, pues todo eso lo vamos trabajando allí con contenidos para ir aprendiendo e ir avanzando en nuestros negocios. Así que si todavía no estás dentro de Telegram, abajo en la descripción tienes el enlace para que puedas unirte. Y si conoces a una persona a la que crees que le puede interesar todo esto, por favor, compárteselo. De momento tengo que responder a varios mensajes que me han llegado por el podcast de que está gustando muchísimo. Así que para mí eso es una motivación bestial. Si tú también creas contenido, imagino que sí, porque si me estás escuchando es porque estás creando contenido, sabes la importancia que tiene el que ahora mismo te pares un momento y me dediques 10 segundos de tu tiempo para ponerle las 5 estrellitas al podcast o el me gusta según donde me estés escuchando, porque ya sabes que al final esto es lo único que nos motiva a los creadores de contenido para seguir creando contenido. Porque si tú estás al otro lado disfrutando de este contenido, pero no me lo haces saber y yo no lo sé, la motivación empieza a morir y sin motivación, pues el compromiso también se ve resentido, ya lo sabes. Así que si realmente te está aportando este podcast, primero dame las 5 estrellitas donde me estés escuchando o el me gusta. Compártelo con otras personas, compártelo en tus redes. Invita a más personas a que se unan y a que vayan aprendiendo contigo y conmigo. Así que con esto y un bizcocho, te dejo que disfrutes de este 1 de mayo y nosotros nos escuchamos la semana que viene, madre mía, el miércoles con un nuevo episodio. Y una novedad que no te he contado, y es que a partir de este mes de mayo voy a empezar a subir 2 entrevistas por mes. Así que vete preparando que la semana que viene se viene entrevistaza. ¡Adiós! Nada más y nada menos por hoy.
Gracias por estar al otro lado y si te ha gustado, dale 5 estrellas al podcast para ayudarme a crear más contenido como este. Nos vemos también en Instagram, donde puedes encontrarme como @holadianamarin. Un besazo enorme, hasta mañana, chao chao. 3, 2, 1.